Los alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas del quinto A de la licenciatura Biología, les presentan las maravillas musculares. Presentado por Akpot Luneisi, Cabrera Torres Gema, Mas Zul José, Sosa Mena Griselda y Ken Uk Juliana. Empecemos. Los músculos son un tejido contráctil que forman parte del cuerpo humano y del cuerpo de otros animales. Están formados por tejidos musculares, se relacionan con el esqueleto o bien forman parte de la estructura de diversos órganos. Representan la parte activa del aparato locomotor, es decir, son los que permiten que el esqueleto se mueva y que al mismo tiempo mantenga su estabilidad tanto en movimiento como en reposo. Junto a todo esto, los músculos contribuyen a dar la forma externa del cuerpo de los organismos. El músculo contiene agua, que representa aproximadamente las 3/4 partes del peso del músculo, proteínas y compuestos nitrogenados, que representan los 4/5. Entre esas sustancias se encuentran el miógeno, proteína del sarcoplasma, la mioglobina, parecida a la hemoglobina de la sangre y funciona como transportador de oxígeno. La miosina globulina, constituida por cadenas de polipéptidos, y la actina, proteína que aparece en dos formas, la G-actina de forma globular y la F-actina de forma fibrosa. Como cuerpos derivados de las proteínas encontramos el fosfágeno, que al hidrolizarse libera calor y actúa como donador de fósforo, y el ATP y sus derivados, ADP o AMP. Del grupo de los hidrocarbonados están el glucógeno, almacenado como material de reserva energética en una porción del 0.5 al 1%, el ácido láctico, producto de la degradación de la glucosa, y lípidos. La cantidad de grasa que contiene el músculo varía con la alimentación y es distinta según la especie. Algunos compuestos inorgánicos que podemos encontrar entre las sales más importantes destacan el sodio, cuyos iones están ligados a la excitabilidad y la contracción, el potasio, cuyos iones retardan la fatiga muscular, el ion calcio y el fósforo. Entre los gases se encuentran el CO2. Bioquímica de la contracción muscular. En la fase de relajación de la contracción muscular, la cabeza de miosina S1 hidroliza ATP hacia ADP y Pi. El complejo ADP-Pi-miosina resultante se ha energizado y se encuentra en conformación denominada de alta energía. Cuando la contracción del músculo es estimulada, la actina se hace accesible y la cabeza S1 de la miosina se une a ella y forma el complejo actina-miosina-ADP-Pi. La formación de este complejo promueve la liberación de Pi, lo que inicia el golpe de poder. Esto va seguido por liberación del ADP y se acompaña de un cambio conformacional grande en la cabeza de miosina en relación con su cola, que tira de actina alrededor de 10 nanómetros hacia el centro del sarcómero. Este es el golpe de potencia. La miosina se encuentra en un estado de baja energía. Otra molécula de ADP se une a la cabeza S1 y forma un complejo de actina-miosina-ATP. La miosina ATP tiene baja afinidad por la actina y así se libera la actina. Este último paso es el componente clave de la relajación y depende de la unión del ATP al complejo de actina-miosina. La contracción muscular se refiere al proceso fisiológico durante el cual el músculo, por deslizamiento de las estructuras que lo componen, se acorta o se relaja. El modelo actual fue propuesto de manera independiente durante el decenio de 1950-1959 por Henry Huxley y Andrew Huxley y sus colaboradores, los cuales, tras una serie de mediciones al estudiar músculos por difracción de rayos X y microscopía óptica electrónica, concluyeron que cuando el músculo se contrae no hay cambios de longitud de los filamentos gruesos y delgados, pero las zonas H y las bandas I se acortan. Así, los filamentos interdigitales deben deslizarse más allá de una de otra durante la contracción. Un músculo se acorta aproximadamente hasta el 80% de su longitud original. Así pues, la fuerza de la contracción se genera por un proceso que produce el deslizamiento de un tipo de filamento sobre otro. En esta imagen podemos observar
paso a paso y de manera muy desglosada cómo se forma el músculo. Tenemos en la parte A una sección de músculo del brazo de una persona. Y si lo ampliamos, tenemos el fascículo muscular, que se encuentra en el inciso B. En el inciso C podemos verlo más de cerca y ahí está la fibra muscular. De la fibra muscular salen lo que son las miofibrillas, lo tenemos en el inciso D. Esta se divide por zonas H, Z, A e I. Y si tomamos un segmento más y lo acercamos, encontramos los miofilamentos, de los cuales va a salir el filamento de actina o filamento fino y el filamento de miosina o filamento grueso. Regularmente consideramos que el músculo únicamente tiene una función dentro del sistema locomotor, lo cual es cierto e indispensable para la vida, considerando que si estas funciones tan vitales como el movimiento cardíaco, el movimiento intestinal, la vasoconstricción que lleva a cabo los vasos sanguíneos, sin el músculo no podría realizarse. Pero aparte de esto, el sistema muscular lleva a cabo otras funciones, como las de proteger a diferentes órganos. También es el principal generador de calor tan necesario para mantener nuestra temperatura corporal, entre otras funciones. Es por esto que resulta interesante tener una aproximación en lo referente a la constitución del músculo, para entender la contracción muscular que se genera en nuestro cuerpo. Como podemos observar, en la imagen de la derecha tenemos un esquema de cómo está constituido. En el inciso A tenemos primero que nada al músculo, que se encuentra conformado por fascículos musculares que se encuentran representados en el inciso B. Un fascículo muscular se encuentra compuesto de fibras musculares, que ésta se encuentra representada en el inciso C. Una fibra muscular está compuesto por miofibrillas, la cual se observa en el inciso D. Y por último, estas miofibrillas están constituidas por miofilamentos, a los que también se les denomina filamentos. Estos filamentos están constituidos por proteínas accesorias, de manera que la unidad funcional de la miofibrilla es el sarcómero, la cual se puede observar en el inciso E. Podemos ver de manera muy resumida del cómo está formado o estructurado. Podemos observar más a detalle sobre la estructura del músculo. El fascículo muscular, las haces de fibras que constituyen el músculo. Vamos a decirles así que serían como los hilos de un cable. Estas están confinadas dentro de una vaina de tejido conjuntivo llamado perinecio. Enseguida tenemos a la fibra muscular, la cual tiene de 10 a 100 micrómetros de diámetro. Estas se extienden a lo largo del músculo, desde un tendón a otro. Las fibras musculares son multinucleadas, ya que cada una de ellas proviene de la unión de varias células más pequeñas denominadas mioblastos. Las miofibrillas contienen los elementos esenciales para la actividad contráctil del músculo, que son denominadas los filamentos contráctiles o miofilamentos, los cuales son de dos tipos, podrían ser los gruesos o delgados. Como mencioné anteriormente, están formados por la proteína actina. Tienen de 5 a 6 nanómetros de diámetro y 1 micrómetro de longitud. Estos a su vez tienen componentes principales. Como se puede ver, estos componentes son la actina, la tropomiosina y la troponina. La troponina contiene lo que es 3 subunidades, las cuales son la troponina T, la troponina C y la troponina I. La actina va a estar dispuesta por 2 cadenas que se enrollan, que forman la F-actina. Estas cadenas, llamadas cadenas F-actina, van a estar formadas por unidades globulares de actina G. Estas moléculas de actina G son las que van a tener los sitios activos donde se van a unir las cabezas de la miosina. En cuanto a la tropomiosina, esta es una proteína filamentosa larga que rodea en espiral a los filamentos de actina, cubriendo los puntos de unión, de manera que la función de la tropomiosina es ocultar los sitios activos de unión a la miosina 2 de las moléculas de actina.
En cambio, la troponina es una proteína globular que consta de 3 subunidades. La troponina T, que es de unión a la tropomiosina, la troponina C, que es de unión al calcio, la troponina I, que es de unión a la actina, y esta evita la interacción con la miosina. Los filamentos delgados o de actina tienen un extremo de polaridad negativa que se extiende hacia el centro de la sarcómera y otro extremo positivo que se fija a la línea o disco Z, como se puede observar en la imagen. El miofilamento grueso. Estas están formados por la proteína llamada miosina 2, que tienen de 15 nanómetros de diámetro y 1.5 micrómetros de longitud, que contienen de 200 a 300 moléculas de miosina. En la parte de abajo vemos a una molécula de miosina. Esta se dice que tiene una apariencia de palo de golf debido a la presencia de una cabeza y cola. En la primera imagen vemos cómo están unidas las moléculas de miosina, que a su vez estas ya han formado lo que es el filamento grueso. Vemos detalladamente cómo las cabezas de miosina van a estar asomándose. Estas cabezas son altamente importantes para el proceso de la contracción muscular debido a que estas son las que se unen con la actina. Entonces, las cabezas se ubican en la periferia, mientras que las colas en la porción central. En la segunda imagen vemos que una molécula de miosina 2 se integra por 2 cadenas pesadas y 4 cadenas ligeras. Las cadenas pesadas se van a enrollar unas sobre otras a manera de hélice. Si observamos bien, cada cadena pesada va a tener una cola y una cabeza. En cuanto a la imagen de la derecha, la tercera, en el inciso A igual nos muestra la estructura de una molécula de miosina. En el inciso B vemos que para la nucleación o el armado del filamento grueso, las moléculas de miosina 2 se van a colocar de manera antiparalela de tal manera que las cabezas se encuentran en las regiones laterales y en el centro, en una región conocida como zona desnuda, únicamente se van a encontrar las colas de las moléculas de miosina 2, como se observa en el inciso C de la imagen. A manera de resumen, la actina se puede unir con las cabezas de miosina y cuando se unen es ahí cuando sucede el proceso de la contracción. Dado que miosina y actina son las que interactúan para este proceso, se les conoce como proteínas contráctiles. En cambio, las proteínas de tropomiosina y troponina son las encargadas de decidir en qué momento se contraen o en qué momento no. Por ello, estas dos proteínas son las que se conocen como proteínas regulatorias, ya que de ellas depende si se unen o no se unen. Los sarcómeros son las estructuras proteicas mínimas que permiten la actividad muscular. Por lo tanto, se les denomina como la unidad funcional del músculo, el cual comprende el segmento entre dos líneas Z. Tenemos un sarcómero al microscopio electrónico. Como podemos ver, las líneas rojas nos representan lo que son las miofibrillas y en cada miofibrilla se encuentra lo que son los sarcómeros, el cual se puede observar encerrada en el círculo amarillo. En el sarcómero va a estar conformado de filamento delgado y filamento grueso. Estos se van a agrupar paralelamente y van a formar estructuras que van a dar origen a las bandas. El filamento grueso en la parte de medio del sarcómero no tiene ningún filamento delgado que lo acompañe. Esta zona donde únicamente hay filamentos gruesos y que está justo en medio se conoce con el nombre de zona H, de manera que la zona H únicamente se va a encontrar filamentos gruesos. La banda M o línea M es en donde los filamentos de miosina se unen unos con otros para perpetuar la continuidad de la fibra muscular. Entre los discos Z encontramos una banda oscura, la banda A o anisotrópica, en la que se encuentran los filamentos gruesos de miosina y los filamentos delgados de actina. Las bandas A se subdividen en dos regiones. La banda I, que es llamada anisotrópica o banda clara, es en donde hay únicamente filamentos delgados. Por último, tenemos que la línea Z o disco Z es el límite de un sarcómero. Por lo tanto, son las regiones donde se encuentran interaccionando los filamentos finos de actina entre los sarcómeros
adyacentes. Tenemos a la tropomiosina, como ya mencioné anteriormente, que tiene la función de impedir el contacto de las moléculas de miosina 2 con los sitios de anclaje y unión de los monómeros G. Por lo tanto, evita lo que es la interacción actina-miosina. Igual tenemos a la troponina, que es un complejo de unión tanto troponina a actina como a calcio. O tropomodulina tiene la función de mantener y regular la longitud del filamento delgado en el sarcolema. La nebulina es una proteína no elástica y tendrá dos funciones. La primera será servir como una regla molecular para la longitud del miofilamento delgado y la otra será darle estabilidad a este al unirlo con la línea Z. Y finalmente la alfa-actinina va a formar las líneas Z y va a anclar los filamentos delgados. En cuanto a las proteínas accesorias que se asocian a los miofilamentos gruesos, encontramos a la titina, que es la proteína más grande de toda la sarcómera. Está cerca a la línea Z, que adopta una forma en resorte con la cual contribuye a centrar y alinear los miofilamentos gruesos en el medio de dos líneas Z e impide el estiramiento excesivo de la sarcómera al generar una fuerza de recuperación pasiva con el que regresará a la posición inicial. Dentro de la línea M encontramos algunas proteínas como la proteína C, la miomesina o la proteína M, que servirán para el anclaje de los filamentos gruesos entre ellos. Finalmente, encontramos a las proteínas accesorias que se asocian al sarcolema de las fibras musculares. Tenemos a la desmina, se va a encontrar formando una red a nivel de las líneas Z y que va a unir tanto las miofibrillas entre ellas como las miofibrillas con la membrana plasmática. Y por último tenemos a la distrofina, que es una proteína que va a anclar las miofibrillas con la matriz extracelular, específicamente con la arginina, a través de otras proteínas de membrana. En la primera imagen, si se dan cuenta, aquí tenemos las cabezas de miosina y aquí tenemos a los filamentos de actina. Cuando las cabezas de miosina se logran unir con la actina, la van a tirar. De tal manera que pasa esto, como se observa en la imagen B, reduce el espacio que hay acortando al sarcómero. Comparen cómo se ve el músculo relajado con el músculo contraído, que vemos que ha reducido al máximo su tamaño en sarcómero, incluso llegando a eliminar la banda I. Como se puede ver en la imagen B, ya no hay banda I, tampoco hay banda H. Entonces la única banda que mantiene su longitud igual tanto durante la contracción o relajación es la banda A. Esto es debido a que ya está todo superpuesto, ya no hay regiones donde únicamente hay un filamento grueso o un filamento delgado. Esto es precisamente porque se contrajo totalmente y esta contracción microscópica se une a la contracción de otras células musculares, de que de esta manera el músculo se contraiga en forma macroscópica y efectiva. Durante la contracción, como disminuye el tamaño la sarcómera, todos los sarcómeros de una fibrilla va a disminuir su tamaño, lo que va a dar como resultado que toda la célula muscular disminuya también de tamaño y al mismo tiempo aumente su grosor. Se puede observar tanto la relajación como la contracción del músculo. A manera de conclusión, podemos ver en estos GIF cómo se da el mecanismo de contracción y relajación muscular, la cual es un mecanismo de deslizamiento de los filamentos gruesos o de miosina y de los filamentos delgados o de actina. Vemos cómo las cabezas o puentes transversales de la miosina se unen o se adhieren a los filamentos de actina por la acción del calcio y estas cabezas dan un golpe de fuerza a manera de bisagra.
dirigido hacia el centro de la sarcómera o hacia la línea M, arrastrando consigo los filamentos de actina y produciendo así el desplazamiento de estos, es decir, de los filamentos de actina sobre los filamentos de miosina. Eso hace que se acorte la sarcómera y así se produce la contracción muscular. Cuando el estímulo cesa, las cabezas vuelven y se separan de la actina y vuelve cada filamento a su posición original. Contracción muscular en vertebrados. Panteras, tiburones, gatos e incluso gallinas, aun siendo físicamente diferentes, todos son animales vertebrados. Claro, tienen una gran diferencia estructuralmente anatómica, sin embargo, siguen siendo vertebrados. Estos animales tan magníficos comprenden un sistema muscular muy amplio, con un conjunto de más de 600 músculos, cuya principal función es generar movimiento. Pero ojo, no todos son iguales en cuestión de musculatura. El primer vertebrado del que te hablaré el día de hoy son los elasmorfas. Sí, como puedes ver en la imagen, son los temibles tiburones. La anatomía de estos animales es extraordinariamente musculada, lo que comprende el 85% de su peso corporal total. Todo este poderoso sistema muscular consta de una musculatura troncal o axial, que está dividida por un septo tejido conjuntivo, la cual se divide en dos mitades laterales simétricas y que están dispuestas a lo largo de la columna vertebral. También consta de músculos mandibulares en la parte superior craneal y las musculaturas branquiales que están asociadas a un pequeño haz muscular, las cuales cumplen la función de relajación y respiración. Así también tenemos el conjunto de músculos asociados a las aletas, que son simplemente sencillos, es decir, básicamente constan de dos paquetes musculares, uno opuestos, que van desde la parte dorsal, que las eleva y extiende, y uno ventral, que las baja y retrae. Lo interesante de los músculos del tiburón radica en que están formados por unos característicos segmentos en formas de W, llamados miómeros o miotomos, los cuales están unidos entre sí por pares de tejido conjuntivo y colágeno. Estos se encuentran transversalmente y tienen forma de paquetes de anillos concéntricos. Este tipo de estructura logra incrementar la eficiencia muscular en la generación de ondas de percusión con un coste energético bajo. El tiburón consta de una contracción muscular específica en cuestión de su desplazamiento, la cual es la principal. Esta empieza con el desplazamiento alternado de la contracción de los músculos de cada costado, de tal manera que cuando los de un lado se contraen, los del lado contrario se relajan. Esto provoca que se flexione la columna y genere ondas de contracción en forma de S, que se desplazan desde la cabeza hasta la cola, apartando de esta manera el agua e impulsando el cuerpo hacia adelante. Este último paso ayuda al mismo tiempo al movimiento lateral de la cola. Continuando con los vertebrados, vamos a hablar acerca de la contracción muscular del Felis silvestris catus, también conocido como gato, mishi, menino. Su sistema muscular está formado por diferentes tipos de músculos. Este varía, dado que va desde su aspecto, función, es decir, que vamos a encontrar músculos en la cola, en los bigotes, en sus orejas, en todo su cuerpo, pero no va a ser la misma que va a tener en la cola con las orejas, y sus funciones son diferentes. Estos músculos son potentes, es decir, son fuertes, lo cual a ellos les permite tener esa excelente movilidad que les caracteriza. También a aquellos que son dedicados a estudiar el comportamiento animal, conocidos como etólogos, a ellos les permite observar y entender su lenguaje corporal, dado que es la manera en la que ellos se comunican. Un dato interesante es que estos músculos son indispensables para su supervivencia. ¿Nunca te has preguntado cómo es que el gato sabe qué músculo debe mover? Porque yo sí. El mecanismo de contracción muscular de los Felis silvestris catus nos habla acerca del proceso en el cual se da dentro de su organismo que permite la contracción o relajación de su músculo, donde se ve reflejada en su movimiento. Esto empieza de la siguiente manera.
a través de una fibra muscular esquelética, recibe un estímulo enviado por su sistema nervioso, la cual va a viajar a través de sus neuronas como un impulso eléctrico al órgano o tejido según sea el caso, permitiendo una unión entre la neurona y la célula muscular, provocando una sinapsis. En la sinapsis interviene un neurotransmisor que va a llevar este estímulo eléctrico de una célula a otra, como si se estuvieran dando choques. Esto, al darse, va a provocar la contracción, una contracción sincrónica de su músculo, que, como mencioné, lo vamos a ver reflejado en el movimiento que nuestro menino esté dando. Algo que me gustaría mencionar es que los músculos que presentan los gatos son parecidos a la de los humanos. Sin embargo, en cuanto a función, no son los mismos. No lo olvides. Continuando con los animales vertebrados, vamos a hablar acerca de la contracción muscular en las gallinas. Sí, escuchaste de gallinas, dado que ellas presentan un músculo en particular que no presenta ningún otro vertebrado, pero esto lo hablaremos más adelante. Bien, las gallinas poseen 3 tipos de músculos: músculo liso, músculo cardíaco, el cual ésta tiene un control no voluntario, presente en el tracto gastrointestinal y su corazón, y el músculo esquelético. Su contracción es el resultado de un estímulo, como el de los gatos, pero algo diferente. En cuanto a la composición de su musculatura, es pálida, dado que tiene un predominio de fibras musculares blancas, glicolíticas. Se da más que nada porque su metabolismo es anaerobio. Y en cuanto a su movimiento, pues todos conocemos cómo es el movimiento de una gallina, de arriba hacia abajo, en forma de aleteo. En cuanto a la contracción muscular de las gallinas, su proceso es diferente a los vertebrados ya mencionados. Esta inicia por unos segmentos miofibrilares, las cuales se van a cortar, pasando por un deslizamiento a lo largo de los filamentos de miosina, lo cual va a permitir una producción de mitocondrias muy densas, formando bandas a través de las miofibrillas, lo cual esta como reacción va a proporcionar una energía para un movimiento voluntario e involuntario, y se vuelve a repetir en forma de ciclo. Las gallinas también constan de una musculatura curiosa. Esta es el músculo esquelético de sus patas. Su función principal es la de mantener el cuerpo erecto y en equilibrio, además de estar al servicio de la locomoción, por lo que todos los músculos están bien desarrollados. El sistema del aparato recíproco da lugar a la flexión de las articulaciones interfalangianas de los dedos del pie, siempre que también estén flexionadas las articulaciones del tarso. Pero, ¿a qué se debe esta contracción muscular? Pues bien, se debe a que los tendones de los músculos flexores digitales se tensan a su paso por la cara caudal del tarso, lo que da lugar a la flexión recíproca de las articulaciones de los dedos. Este sorprendente proceso les da a nuestras pequeñas amigas la capacidad de inclinarse hacia adelante para comer o correr, o bien para detener algún objeto con las patas. Contracción muscular en invertebrados. Bueno, para comenzar quiero mencionar que lo que es la estructura de los músculos de los insectos se asemeja mucho a la de los vertebrados, ya que ambos van a presentar fibras musculares de actina y miosina, y de igual manera ambos presentan lo que son estriaciones semejantes. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que los músculos de los vertebrados están unidos a los que son los huesos, mientras que los músculos de los invertebrados, en este caso los insectos, en lugar de unirse a los huesos, van a penetrar lo que es la cutícula y se van a insertar en lo que es la epicutícula. Muy importante de mencionar es que estos músculos se observan 2 tipos de nervios. Uno va a responder a lo que es la contracción rápida y otro a lo que es la contracción lenta.
A veces puede llegar a haber un tercer axón. Este va a tener lo que es un efecto inhibitorio con el cual se va a acelerar la relajación del proceso de contracción de los insectos. ¿Por qué se dice que los músculos de las alas de los insectos son muy poderosas? Bueno, en el caso de los músculos oscilantes de los insectos, las contracciones pueden llegar a ser de 100 a 200 o más veces por segundo, más rápida que los cambios potenciales eléctricos necesarios para lo que es la contracción muscular normal, por lo que se ha llegado a decir que los impulsos nerviosos solo sirven para reactivar lo que es un tipo de músculo que son fibrilares u oscilantes de vuelo. Para comenzar, les voy a explicar cómo los insectos son capaces de la contracción muscular para la realización del vuelo. Para empezar, quiero que observemos muy bien las dos imágenes que tengo en la presentación. Podemos observar dos distintos insectos batiendo sus alas a una velocidad impresionante. Bueno, ¿cómo sucede esto? Lo que es el rápido movimiento de las alas en los insectos pequeños es impulsado por lo que son los músculos de vuelo indirecto. Bueno, estos músculos son capaces de contraer hasta 1000 GHz porque se activan mecánicamente al estirarlos. El mecanismo de estos insectos es tan eficiente que también se utiliza en insectos más grandes, como por ejemplo las chinches de agua. La activación oscilatoria de los músculos se produce por lo que es una baja concentración de calcio. Este se mantiene constante a medida que los músculos se contraen y se relajan. También cabe destacar que la activación por estiramiento requiere lo que son isoformas particulares de tropomiosina y el complejo de troponina en lo que es el filamento delgado. Bueno, ahora a nivel bioquímico, ¿cómo ocurre la contracción muscular de vuelo de los insectos? Bueno, para empezar, quiero mencionar que las características de las proteínas reguladoras de lo que es el músculo de vuelo van a sugerir lo que son formas en las que funciona la activación por estiramiento. Existe lo que es evidencia de lo que son puentes en la troponina, en lo que son los filamentos delgados y los puentes cruzados de miosina en los filamentos gruesos. Entonces, ¿cómo ocurre todo este proceso? Se va a dar mediante lo que es un tirón en los puentes ya mencionados, que va a activar lo que es el filamento delgado al desplazar la tropomiosina desde una posición de bloqueo en la actina. Bueno, ¿cómo ocurre la contracción de los músculos del vuelo de los insectos? Para empezar, cabe destacar que tienen dos sistemas básicos de control neural, uno llamado síncrono y otro asíncrono. Lo que son los insectos más grandes, como las libélulas y las mariposas, tienen músculos asíncronos, en los cuales tienen una única descarga del nervio que estimula la contracción y así, por lo tanto, tienen un único movimiento del ala. Bueno, los músculos asíncronos se encuentran en lo que son los insectos más especializados. Su mecanismo de acción es más complejo y va a depender de lo que es el almacenamiento de energía en partes especializadas de lo que es la cutícula torácica. Bueno, a medida que unos músculos se contraen, producen lo que es el estiramiento en lo que son los músculos antagónicos. Algo muy importante es que ya que las contracciones de estos músculos no requieren lo que son impulsos nerviosos de continuo, solo se necesitan impulsos para lo que es mantener la respuesta y la alternancia. Esto es lo que hace posible lo que son los aleteos extremadamente rápidos. Algo muy importante de mencionar, ya después de haber dicho todo esto, es que las mariposas, que son insectos grandes con músculos asíncronos, pueden batir sus alas unas 4 veces por segundo. Esto es impresionante, la rapidez. Mientras que las moscas, que son insectos más pequeños, pueden batir las alas hasta 300 veces por segundo o incluso hasta más. Bueno, uno de los insectos con mejor desarrollo muscular en las alas y mejor proceso de contracción son las libélulas. Porque, para empezar, los músculos de vuelo de estos insectos constituyen aproximadamente el 24% del peso total del cuerpo. A pesar de esto, ellos pueden mover sus alas a una velocidad impresionante. Bueno, las alas de las libélulas poseen lo que son músculos poderosos y especiales que les va a permitir viajar a grandes distancias sin sufrir lo que es fatiga. Igual, los músculos relacionados con el movimiento de las alas contienen lo que son 6 tipos de moléculas de troponina T y la abundancia relativa a cada una de ellas afecta lo que es la sensibilidad de calcio y las fibras musculares hasta 10 veces. Esto va a redundar en lo que es la eficiencia en la contracción y por consiguiente en la capacidad de vuelo. El proceso de contracción de las libélulas que ha impulsado a un vuelo tan eficiente incluso se ha tomado como un modelo para la fabricación de los helicópteros. La compañía Sikorsky, que está dedicada a la fabricación de helicópteros, tomó a estos insectos como modelo para fabricar lo que es un prototipo de helicóptero.
Eso lo hizo junto con la compañía IBM. Esto lo hizo introduciendo lo que es un modelo a computadora para imitar lo que son las maniobras de vuelo de la libélula, además de imitar lo que es su forma corporal. En esta imagen podemos observar el modelo que esta compañía realizó y podemos observar cómo las características de este modelo son similares a las de las libélulas. A continuación, para finalizar este material, presentaremos una canción sobre la contracción muscular. Comencemos. Te quiero tanto que te voy a explicar placa motora o neuromuscular como refieren libros de medicina, química y fisiología. Hay un impulso que viaja a través de las neuronas y se va a producir en la hendidura, sinapsis entre axones y las fibras musculares. La tropomicina libera los espacios de actina para que pueda unirse la miocina. Va a depender de calcio y troponina. La ATPasa que se encuentra dentro de la miocina va a hidrolizar ATP en ADP, quedando el fosfato en la cabeza de miocina. Motoneuronas llegando al terminal de su axón, muchas vesículas en su interior de acetilcolina que es un neurotransmisor y se liberan, difunden a través de la membrana y se va a generar un potencial el cual va a liberar el calcio intracelular. La tropomiosina libera los espacios de actina para que pueda unirse la miocina. Va a depender de calcio y troponina. La ATPasa que se encuentra dentro de la miocina va a hidrolizar ATP en ADP, quedando el fosfato en la cabeza de miocina. Esta fue una realización hecha con mucho amor y dedicación con la letra de Isaac Henry Sauer para que puedas aprender cantando el mecanismo de la contracción muscular. ATP Records. ¡Los mitocondrios! La tropomicina libera los espacios de actina para que pueda unirse la miocina. Va a depender de calcio y troponina. La ATPasa que se encuentra dentro de la miocina va a hidrolizar ATP en ADP, quedando el fosfato en la cabeza de miocina. Los alumnos de la materia de histología le dan las gracias por la atención prestada.